requeridas por muchos pacientes, porque muchos de los casos o patologías, especialmente postoperatorios, requieren de este tipo de régimen. Sin embargo, hay muchas otras enfermedades que sin tener necesidad a veces, es decir, el paciente no tiene ninguna alteración del tracto gastrointestinal ni amerita la dieta, pero al parecer la escuela de formación de quien prescribe la dieta, como son los médicos, pues tienen mentalizada, tienen muy arraigado el término de dieta blanda y a veces el término de dieta blanda y blanca. Entonces muchas veces, incluso sin necesidad, sin que lo amerite el caso, la dieta blanda es prescrita, es indicada en muchos pacientes. Entonces de ahí que yo les decía que deben ir a un poco especializarse casi en el manejo de la dieta blanda, porque es un régimen que se lo elabora con mucha frecuencia tanto a nivel hospitalario como también a nivel de la consulta externa. Entonces, sabemos nosotros, incluso ustedes de repente son algunos de los casos, pero las prevalencias de gastritis crónica realmente son muy altas. Mucha gente sufre de esta patología, donde la dieta blanda es la base para el diseño de las dietas para patología gástrica o gastrointestinal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el menú semanal tiene que pensar en 7 comidas y con 4 tiempos de comida para hacerlo durante toda la semana. Entonces, vale la pena ir diversificando nuestras formas de preparación, nuestras combinaciones, de tal forma que la dieta blanda, a pesar de tener limitaciones, pueda ser una dieta variada, equilibrada y también agradable, no solo a la vista, sino al paladar del comensal o en este caso del paciente que la va a consumir. Ya eso como recomendación, les decía ayer que después de cada dieta que estudiemos, que la hacemos generalmente en una clase, la idea sería que todos vayan a estudiar sobre esa dieta que hemos aprendido, como la de ahora, por ejemplo, que vamos a ver, ¿sí? Entonces, si no hay más comentarios, estaríamos ya iniciando la clase con la siguiente dieta, que sería la corriente, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esta dieta también se denomina dieta general, dieta corriente, y en muchos de otros países la llaman dieta basal, es decir, una dieta básica en base a la cual, o utilizando esos principios de la dieta general, corriente o basal, se van a elaborar o diseñar los otros regímenes que pueden existir en un servicio de alimentación. Entonces, la dieta corriente es una dieta equilibrada, bastante equilibrada, al menos ese es su principio, así se debe lograr hacerlo. Emplea alimentos de las guías alimentarias, vale decir, lo que nosotros llamamos este instrumento didáctico, que es el arco de la alimentación. Vale decir, en el arco de la alimentación nosotros tenemos primero que el individuo tiene que consumir variedad de alimentos, y las porciones es lo que hace la diferencia, ¿no es cierto? Es decir, hay porciones de alimentos, de grupos de alimentos más bien, que cada persona debe consumir de forma recomendada, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, esas guías alimentarias dicen que una población promedio debe consumir al menos 3 raciones de frutas al día, 2 raciones de productos lácteos al día. Entonces, esas guías realmente nos dan pautas para hacer también que la alimentación de las personas sean equilibradas o nutritivas, porque ahí nos da una idea. Primero nos muestra la variedad, segundo nos muestra un poco también las proporciones. Por supuesto que las proporciones también están en función de la población. Un niño pequeño no va a tener la misma proporción que un adolescente o que un adulto, eso está por demás decirlo, ¿no es cierto? Entonces, a nivel hospitalario, la dieta corriente pretende ser un medio de educación al paciente sobre la nutrición adecuada o nutrición saludable o alimentación saludable, como le queramos denominar, pero esta dieta debe promover alimentos agradables, aceptados por el paciente, de hecho, cubrir requerimientos nutricionales. No puede haber una dieta corriente que no cubra requerimientos, ¿sí? Y no solo eso, sino también dentro de la línea de lo que es saludable, debe promover el control en la ingesta de colesterol, es decir, de grasa saturada, de sodio, e incrementar, por otro lado, la fibra, los carbohidratos complejos y otros alimentos dentro de la línea de alimentación saludable. Entonces, aprovechar, así como esta bandeja de dieta corriente que permite, como vamos a ver más adelante, todo tipo de alimentos y preparaciones,
pues permite ser un material educativo vivo, ¿no es cierto? Objetivo. Esto yo a menudo lo utilizo como ejemplo de cómo debe ser la composición del desayuno, de los almuerzos, cuando estamos entregando, por ejemplo, en los diferentes tiempos de comida que se entrega la alimentación al paciente, aprovechar la bandeja servida para hacer educación. Y la dieta corriente es la que mejor se presta a este principio, a este objetivo en realidad, ¿no? Aquí en la bandeja servida podemos mostrar al paciente primero la diversidad, la variedad de alimentos que debe componer una dieta, las porciones, no es lo mismo comer o pensar que se come ensalada por ponerle una rodaja de tomate sobre el arroz, ¿no? Entonces permite pues a través de la dieta corriente, de la bandeja servida de dieta corriente, nosotros podemos hacer educación alimentaria no solo al paciente, sino también a su familia. Hay ciertas horas de comida, como es el almuerzo, las ayudará a demostrar, ¿no es cierto?, las porciones, la diversidad. En este caso, les digo, chicos, por la experiencia personal que tengo, no solo en el caso de dieta corriente, yo lo utilizo con frecuencia, especialmente para pacientes que requieren controlar porciones y diversidad de alimentos, como es un paciente diabético, o es un paciente obeso. Entonces yo puedo aprovechar la bandeja servida para hacer educación nutricional, ¿no es cierto? Bueno, esto asumiendo que quien planifica la alimentación, quien prepara la alimentación y el producto final reúna pues todos los estándares, ¿no es cierto? Pero si de antemano la alimentación que provee el servicio de alimentación es mala, no es equilibrada, no es diversa, entonces ¿qué puedo enseñar con una bandeja mal diseñada, mal elaborada? ¿No es cierto? Estamos asumiendo de que cumple este objetivo de ser un medio de educación siempre y cuando pues esta alimentación sea adecuadamente planificada y elaborada, ¿no es cierto? Eso está también, vale la pena aclararlo, ¿no? Pues ya en sí mismo de por sí, la bandeja, por mucho que esté con el mayor esmero, si no presenta esta diversidad y variedad, pues difícilmente va a cumplir el rol de ser medio de educación. Entonces, ¿en qué casos indicamos la dieta corriente o la dieta general o dieta basal, que también se llama, dijimos, ¿no? En pacientes justamente cuya patología no esté comprometiendo el aparato gastrointestinal, es decir, patologías que no tengan relación con la funcionalidad del aparato gastrointestinal. En este caso, la dieta corriente no requerirá modificación terapéutica de ninguna naturaleza y en este caso sería indicada en enfermedades de tipo traumatológico, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay una fractura de miembros inferiores o miembros superiores, o cuando hay un problema a nivel de los ojos, en puerperio, mujeres que dan a luz, por mucho que sea a través de cesárea, igual manera, pues la dieta corriente está indicada en estas personas. En otras patologías, como cefaleas, es decir, dolor de cabeza, problemas de los oídos, problemas hematológicos, en cualquier otra patología donde no exista compromiso del aparato gastrointestinal, es decir, que no haya nada en boca, esófago, estómago, intestino grueso, delgado, órganos anexos, si todo está ok y solo la patología tiene que ver con procesos traumatológicos o de otros órganos, como puede ser la vista, el oído, pues la dieta corriente es la más indicada. Eso les comentaba, creo que fue ayer o hace un rato también, que muchas veces sin necesidad alguna, sin que la patología lo requiera, el médico de manera a veces automática indica dieta blanda, casi a todos los pacientes. Entonces, en más de una ocasión, es el trabajo de todos los días que yo hago, muchas de las dietas yo las hago modificar, las hago cambiar porque no amerita. En todo caso, siempre es mejor que el paciente esté con dieta corriente, pues porque tiene, como vamos a ver más después, todas las características de ser una dieta equilibrada, completa, diversa, de muy buen sabor, y bueno, pues es mejor siempre procurar que la mayoría de los pacientes estén con esta dieta. Por supuesto, esto no es forzado, ¿no es cierto? Tiene que ser siempre acorde a la patología del paciente, pero también de manera innecesaria tampoco podemos mantener a un paciente con dieta blanda, aun cuando no lo necesita. Entonces, ¿cuáles son las características generales de esta dieta corriente?
Pues uno que contiene o debe contener diversidad de alimentos basados en las guías alimentarias para Bolivia, lo que hablábamos al principio, ¿no? De las porciones y demás. Cumplir con las 4 leyes de la alimentación, es decir, que cubra requerimientos, es decir, la ley de la calidad, la cantidad, la adecuación y la armonía, ¿no es cierto? Y ahora hay otra ley que dice la ley de la pureza, que es algo transversal, digamos, a las otras leyes, ¿no? Eso tenemos que procurar con la dieta corriente. Se deben cubrir requerimientos nutricionales. Aproximadamente una dieta corriente hospitalaria nos aporta entre 2.200 y 2.500 kilocalorías. En algunos casos, como algunos días del menú en el Hospital Setón, nos aporta hasta 2.300, 2.400. ¿Ya? Pero la dieta corriente no debería aportar menos de 2.000 calorías, que es más o menos el estándar a nivel general. Las proteínas básicamente es una dieta normoproteica, aporta del 10 al 15% de las calorías totales, debe estar aportado por las proteínas, los lípidos y carbohidratos lo propio, pero hay que hacer algunas puntualizaciones, como lo decía en la parte introductoria, ¿no es cierto?, que la dieta corriente debe servir para promover hábitos saludables. En ese entendido, los carbohidratos que se incluirán en la dieta tendrán que ser los complejos, es decir, utilizar pan integral en lugar de pan blanco o azúcar morena en lugar de azúcar blanca, ese tipo de principios, ¿no?, que hacen a la dieta saludable. Lo mismo en los lípidos, si bien se permite hasta el 35%, que es básicamente una molécula normal, la idea es que se seleccionen ácidos grasos esenciales, poliinsaturados o monoinsaturados, siempre tratando de ver que los nutrientes en este caso sean los más idóneos para que se cumpla el objetivo de ser una dieta saludable. El resto de los nutrientes, como vitaminas y minerales, debería estar cubierto según lo que requiere el paciente. Esta dieta no debe carecer ni de vitaminas ni de ningún otro mineral, salvo que el paciente no sea capaz de ingerir, que no se sienta bien, que no le guste la comida. Puede haber 1000 factores para que el paciente no consuma su dieta, sea corriente o cualquier otra dieta. Esto en el entendido en que el paciente va a consumir todo, bueno, pues la dieta le va a proveer todo lo necesario. Fraccionada en 4 comidas, vale decir, en una dieta corriente nosotros damos desayuno, damos almuerzo, merienda de media tarde y cena. Obvio está decir también que puede haber una dieta corriente hipercalórica o corriente hiperproteica. En ese caso, para aumentar la proteína o las calorías que amerita el caso, pues yo tendré que aumentar de repente un tiempo de comida más, porque no puedo cargar demasiado a las otras comidas. Recordemos que si bien esta dieta se llama corriente y está destinado a un paciente que no tiene problemas gastrointestinales, pero no deja de ser paciente que está hospitalizado, que recibe medicación y que está en reposo y está con todas las características de ser un paciente, ¿no es cierto? En ese entendido, pues tenemos nomás que cuidar el fraccionamiento por un lado y otros aspectos que luego vamos a comentar más adelante. La consistencia, que es una característica también, va a ser variada, al igual que el sabor, la temperatura. Podemos dar en dieta corriente. En el hospital, por ejemplo, damos de postre helado. Ahora que estamos en época de verano, nuestra gastrónoma hace helado de diferentes sabores y al paciente con dieta corriente le mandamos su heladito de postre. Entonces, tenemos también las preparaciones que pueden ser frías, pueden ser tibias, calientes, o sea, sin ninguna restricción y limitación, porque recordemos que esta dieta está destinada a pacientes que no tienen problema gastrointestinal, por lo tanto, casi todo está permitido, casi todo, ¿no? Y bueno, hay algunas consideraciones, si bien es una dieta corriente que permite casi todo, hay ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta considerando que está destinado finalmente a un paciente, ¿no? Si no, no estaría pues en el centro de salud, si no fuera paciente, si no requiriera alguna atención médica, ¿verdad? Entonces, debemos considerar lo siguiente, que el paciente está generalmente en una condición de reposo. Si es un paciente politraumatizado, si tiene varias fracturas producto de un accidente, por ejemplo, ese paciente podría estar en reposo absoluto, sin moverse o sin poder moverse. Eso va a meditar que la dieta tenga otras características también dentro de lo que es la dieta corriente, ¿no es cierto? Seguramente habrá que aumentar más fibra, habrá que hacerla de repente un poquito hipocalórica, porque el paciente que no se está moviendo y que por mucho tiempo va a estar casi en reposo absoluto, pues puede aumentar de peso con el aporte normal de la dieta. Entonces, esto habrá que considerarlo, ¿no?
el hecho de que el paciente esté en reposo también puede influir en el proceso digestivo. Sabemos que pacientes o personas que están quietas, que no se mueven mucho, pues digieren malos alimentos. Entonces, habrá que considerar que estos pacientes, a pesar de que no tienen una enfermedad así declarada a nivel gastrointestinal, pero pueden empezar a tener problemas de inicio, problemas digestivos, de mala digestión, por justamente la condición de estar en reposo. Entonces, estos aspectos los hay que tomar en cuenta, sobre todo para las comidas de la última hora, como la cena. Nosotros en cena, por ejemplo, cualquier persona que esté en su casa, tranquilamente pues puede cenar. Por ejemplo, del almuerzo le sobró, qué sé yo, un falso conejo, podrá comer. O de pronto compro comida y es un, qué sé yo, un silpancho, de por ahí puedo comer. No me va a caer mal porque estoy deambulando, estoy andando, en fin, no hay problema. Pero para un paciente que está en el hospital, ese silpancho seguramente se lo vamos a ofrecer en el almuerzo, porque ya no está tan sedentario. En el día el paciente y la gente en general se mueve un poco más que en la tarde. Recordemos que los horarios de los hospitales, los horarios de comidas y de descanso, pues son siempre, yo digo, más adelantadas, ¿no? Entonces el paciente temprano va a estar cenando y si esa cena le damos un tanto pesada para la digestión, pues a pesar de ser corriente y que no amerita hacer ninguna modificación, el paciente puede sentir cierta incomodidad, ¿no es cierto? Gases, acúmulo de gases, distensión abdominal. Entonces estas características habrá que tomarlas en cuenta a la hora de planificar la cena de dieta corriente. Debemos cuidar, de hecho, la selección de alimentos, hacer la variedad, evitar alimentos flatulentos, justamente por esto de la digestión en las últimas horas de la tarde. ¿Qué alimentos están permitidos? Básicamente todos, siempre de lo que sería la línea de nutrición saludable. Carnes magras, res, pollo, pescado, conejo de repente alguna vez, aunque en el servicio nunca compraríamos ese alimento, ¿no? Porque, bueno, primero que no es muy disponible y segundo, pues que no siempre toda la gente tiene el hábito. Cereales, especialmente integrales, arroz, quinoa, trigo, amaranto, fideos también, porque no está en este grupo, verduras abundantes cantidades, ya que sabemos que son ricos en fibra, antioxidantes, y bueno, pues si queremos hacer dieta saludable con dieta corriente, pues tenemos que promover el consumo de estos, ¿no? Otros alimentos como panes y masas, pan de batalla, está permitido, pan especial, repostería, pan integral, todo lo que comeríamos pues en condiciones normales. Lácteos y huevos, leche entera, leche deslactosada, de pronto algún paciente que solo tiene una fracturita por ahí, pero igual es intolerante a la lactosa porque siempre viene así desde su casa. Entonces nosotros tenemos que adecuar al paciente también los alimentos, quesos, huevos, tubérculos, la variedad de tubérculos, especialmente aquellos que no son flatulentos. Aparece en el último lugar de los tubérculos, por ejemplo, papa lisa. Nunca en la cena daríamos guiso de papa lisa, pero sí en el almuerzo podemos hacer guiso de papa lisa o una sopita de papa lisa para pacientes que tiene dieta corriente. Entonces, en el almuerzo pues se toleran muchos de los alimentos, lo mismo que las leguminosas. En un almuerzo podríamos ofrecer fácilmente un guiso de lentejas o hamburguesas de lentejas o utilizar soya. Y no podríamos hacer lo mismo en cena. La cena siempre tiene que ser cena un poco más liviana, de tal forma de facilitar la digestión. Aceites, pues no pueden faltar aceites de buena calidad, como es aceite de oliva, girasol, aceite de coco, que ahora se está usando mucho, y mantequilla. En dieta corriente, pancito con mantequilla en el desayuno le podemos dar al paciente, ¿no? Azúcares con moderación, como debe ser en toda dieta saludable. Miel, azúcar morena, azúcar blanca, estaría permitido, mermeladas entra también acá, ¿no? Postres, especialmente postres en bases a frutas naturales, pero tampoco está contraindicado ofrecer al paciente un flan, pudding, helado, el ejemplo que les ponía, incluso una masita pequeña, un brownie, puede llegar a ser un postre muy aceptado, ¿no? Sal y condimentos de manera moderada, sabemos que un principio de la dieta saludable es menos sal cada vez, ¿no es cierto? Entonces, la sal habrá que ir disminuyendo, ajíes, condimentos en general. Eso no significa que alguna vez nosotros lo hacemos así en el hospital, hacemos un picante de pollo, un picante mixto en el almuerzo de dieta corriente, sin ningún inconveniente. Obviamente el picante tiene que ser más suave, más moderado, no el picante que comeríamos en otras circunstancias, ¿no? Líquidos, por supuesto, sabemos que la dieta saludable
recomienda abundante consumo de agua pura, ni siquiera refrescos naturales, porque al ser refresco natural, a veces indirectamente estamos también promoviendo azúcar, consumo de azúcar, lo cual va en contraposición de lo que dicen los principios de la dieta saludable, cada vez menos azúcar y sal, ¿no? Entonces, agua pura, té, café, no hay problema, cocoa, chocolate, fines de semana nosotros en el hospital hacemos chocolate con un queque, en fin, entonces no está contraindicado. Sí hay algunas restricciones que tienen que ver con esto que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Con la digestión de los alimentos a las últimas horas del día por el estado de reposo en el que está el paciente. Entonces, en primer lugar están los alimentos flatulentos, especialmente en la cena, como dijimos, alimentos altos en grasa, especialmente grasa saturada y en sodio, esto por el tema más de los principios de la dieta saludable. Bebidas azucaradas, gaseosas, por supuesto, jamás daríamos en el hospital una Coca-Cola, pues, ¿no? Salvo que sea para festejar de repente algún acontecimiento, un vasito por ahí, pues alguna vez también habrá, ¿no? Pero jamás con los pacientes en todo caso. Excesos de frituras, ajíes y condimentos, también serían estas las únicas restricciones. Ahora, ¿cómo nos piden, cómo prescriben la dieta corriente? Aquí hay varios denominativos, como les dije en la parte introductoria. La dieta se puede llamar dieta corriente, dieta general, dieta común o dieta basal. Aquí falta una palabrita que podemos aumentar también. Dieta basal es un término que utilizan mucho en España y en muchos otros países en los servicios de alimentación. Puede haber una dieta corriente hiposódica, es decir, todos los componentes normales, solo disminuir el sodio. Puede haber una dieta corriente rica en fibra o con más fibra. Pueden pedirnos o solicitarnos una dieta corriente hipocalórica, esto es bastante frecuente, y bueno, pues acá ¿qué tenemos que hacer? Incluir toda la diversidad de alimentos, las formas de preparación tendrán que ser aquellas que demanden menos uso de grasas y aceites para justamente lograr que sea con menos calorías. Hacemos una selección de alimentos, podemos jugar con las cantidades de tal forma que todo lo demás es normal, es corriente, pero lo que está disminuyendo es el aporte calórico. Entonces, así por el estilo pueden haber diferentes formas de prescribir la dieta corriente. El término puede cambiar un poco, pero dice lo mismo. Desayuno, acá tenemos un ejemplo de plan de comidas. En el plan de comidas es básicamente el menú diario de ese día, ¿no? De desayuno tenemos jugo de piña con zumo de naranja, este jugo es muy sabroso, en vez de agua usamos zumo de naranja, o obviamente también un poquito de agua, ¿no? Digamos un 75% de agua y 75% de zumo de naranja y 25% de agua, y licuamos en eso en la piña, pues es un jugo con muchos antioxidantes y muy agradable también, ¿no? Ofrecemos té y damos sándwich de jamón y queso en pancito molde, entonces este es un desayuno saludable. Obviamente está sobreentendido que la cantidad de azúcar está por debajo de los promedios, ¿no es cierto? Y ahí está. De principio sí siempre frutas al desayuno, frutas, una fuente de proteínas y la fuente de energía que puede ser básicamente panes, galletas o alguna masita, algún pastelito. En el almuerzo las sopas no son gran ciencia, digamos, las sopas tradicionales, sopas criollas, el chairo, con todos sus componentes, con todo lo que tiene un chairito. Segundo, una carne al horno con tallarines a la jardinera y rodajas de carote con tomate, es decir, ahí está la carne y bueno, todos los componentes y bueno, pues tiene una porción importante también de verduras, ¿no? En el postre procuramos siempre promover el consumo de frutas naturales y lo más frescas posible. En este caso ofrecemos kiwi con plátano para un poco, a veces el kiwi es demasiado ácido, ¿no? O si damos puro plátano resulta siendo muy dulce, solo kiwi muy ácido, entonces la combinación entre ambos pues resulta más equilibrado. Como merienda podemos ofrecer un juguito de piña con leche y unas galletitas de agua. Recuerden que las meriendas tienen que ser más chiquitas, de menor aporte calórico también. Y en la cena ofrecemos 2 platos. Segundo, una comida sólida y un postre. En la cena, si se dan cuenta, siempre tenemos la carne más que se digiere mejor, como el pollo o pescado, ¿no? Pollo al vapor, puré de papa y ensalada de zanahoria con arvejas. Acá las verduras están cocidas, siempre cocidas. En el almuerzo podemos ofrecer tranquilamente, no en este menú de repente no combina, ¿no? Pero podemos ofrecer con otro menú, ensalada de lechuga, repollo, pepino, verduras crudas básicamente. Obviamente sin también desconocer que sí se puede utilizar verduras cocidas como son las vainitas, el carote, el brócoli y demás verduras que requieren cocción.
Entonces, de postre tenemos arroz con leche. Entonces, esta dieta en general tendría que aportar, si yo le pongo cantidades y determino valores de aportes, pues básicamente fácilmente me tendrían que aportar más de 2000 kilocalorías. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, sobre lo que acabamos de ver? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó todo tan claro? ¿O quedó tan confuso que requiere leer todo de nuevo? ¿Cómo fue? Está todo claro, licenciada. Sí, además les iba a decir, este tema ya lo hemos visto en Administración de Servicios de Alimentación. ¿Recuerdan? Era la misma diapositiva. Obvio, el enfoque es un tanto diferente, ¿no? Un poquito más diferente. Hablo más acá eh, relacionando a la dietoterapia, ¿no? A la alimentación hospitalaria cuando hacemos dietoterapia. Cuando hemos visto este mismo tema en administración, he tocado algunos tópicos en general, pero se ha abocado más a lo que sería dieta corriente en términos de la planificación, ¿no es cierto? De cualquier manera, ustedes lo tienen que conocer por cualquiera de los dos caminos. Con esta que se puede profundizar un poco más incluso o con lo que ya vimos en la administración el pasado semestre. Entonces, de cualquier manera, es un régimen que hay que aprenderlo, hay que saber diseñarlo, hay que saber planificar, porque es un régimen que es también muy frecuente para las otras patologías y en muchos casos, como en el nuestro, bueno, yo siempre pongo la caja petrolera, que es lo que conozco, que es lo que vivo cada día, ¿no? De la misma dieta corriente de pacientes, nosotros en la caja petrolera le damos de comer al personal de turno, vale decir, a los médicos e internos de guardia, que llegan a ser como 12 en total, ya, más alguno de laboratorio o algún otro requerimiento que también requiere o necesita darle alimentación porque está en jornadas de 12 horas, pues nosotros le damos la alimentación de la misma dieta corriente de pacientes, le damos al personal. Entonces, y el personal es gente pues que es sana, en teoría, ¿no? Por lo menos es lo que conocemos, es gente que no requiere ninguna modificación en su alimentación y pues por ese hecho nosotros tenemos que hacer la dieta corriente diversa, adecuándonos un poco también a los aspectos culturales de la alimentación. ¿No es cierto? En el día de Cochabamba, a los que les tocó trabajar, pues se hizo silpancho y así por el estilo, o sea, hacemos cosas, preparaciones que se adecúen también a la parte cultural de la alimentación. Obviamente siempre también pensando en los pacientes. Por ejemplo, a nuestro personal de pronto le gustaría un picante de pollo realmente picante, que pique, ¿no? Porque así hay costumbre acá. Pero a un paciente no le podemos dar el mismo tenor, el mismo grado de picante. Le damos un picante de pollo también, pero no con la misma intensidad, porque no podemos saber digamos, el paladar de los 10 o 15 o 20 pacientes que están con la dieta corriente. Pero es más fácil conocer, y esto les digo en nombre del personal que trabaja en mi servicio, el personal manual operativo, ellos conocen muy bien los gustos de todos los médicos que vienen. Un día son unos que están de turno, el otro día son otros, entonces el personal ya los conoce, ya saben que tal día está el doctor X que no le gusta el ahogado y ya de pronto le hacemos alguna otra cosita. Tal doctor no le gusta esto, le podemos modificar, o este no toma la sopa, no le dan la sopa, en fin, el personal ya va conociendo también, ¿no? En términos generales, adecuamos al paciente y en la medida que se pueda también al personal. Esta es una situación particular que nosotros vivimos como caja petrolera, porque son poquitos los que comen, ¿no? Apenas 12 o 13 en el peor de los casos. Seguramente en otros hospitales esto jamás va a ocurrir. ¿Por qué? Que muchas de las veces el personal es más cantidad que el mismo paciente, entonces eso amerita que sea otro personal, que sea que esta función la cumpla otro personal, ¿no? Y por cuestión de presupuesto y de muchos factores que influyen también en la alimentación, pues en muchos de los hospitales no harían lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos esto porque que nos es cómodo en primer lugar, no tenemos que pensar en dos menús diferentes y el presupuesto o sea, el presupuesto nos da como para hacer eso más, ¿no? Y otra cosa, no tenemos personal exclusivo que atienda al personal, entonces con un poco de ayuda,
una hora de ayuda de parte de algún auxiliar o del jefe de cocina a la persona que está preparando la alimentación de pacientes, pues la alimentación para el resto sale tranquilamente, ¿no? Esto es por cuestiones también de falta de personal, pero si tuviéramos que preparar más raciones, como es, por ejemplo, fin de semana, sábado o domingo, nosotros en el hospital preparamos más porque el personal de turno de fin de semana es mucho mayor. Entonces ahí sí es otra persona exclusiva, es la alimentación, con otro menú, con otro diferente. Entonces, esto también obedece a la parte de la administración. Uno tiene que organizar o reorganizar en función de las necesidades, ¿no? Entonces, es lo que a nosotros nos conviene, digamos, pero en otras instituciones seguramente que esto no ocurre. ¿Ya? De cualquier manera, cuando ustedes vayan al servicio, siempre van a ir a ver cómo funciona primero y después, en base a cómo funciona, un diagnóstico que hagan, recién se deben sugerir mejoras, se deben sugerir nuevas formas de trabajo, siempre en procura de optimizar, ¿no? Optimizar todo. Bien, chicos, nos hemos pasado casi a otro